El único aviso fue un haz de luz que cruzó el cielo. A continuación, se produjo un impacto cósmico de dimensiones muy superiores a lo que el ser humano haya visto jamás. Comparadas con este tipo de energía, las bombas nucleares son como petardos. Un equipo de investigadores cree estar sobre la pista de un asesino extraterrestre. Fue una catástrofe y se produjo de un modo fulminante. Mientras tratan de aclarar uno de los grandes enigmas de la ciencia. ¿Qué fuerza destructora asoló Norteamérica hace unos 13.000 años y acabó con muchos de los grandes animales del continente? ¿Por qué al mismo tiempo desapareció misteriosamente la primera civilización próspera? Si esto no hubiera ocurrido, los mamuts aún existirían. ¿Es posible que un disparo certero procedente del espacio exterior eliminara a los mamuts de la faz del continente? ¿Por qué desaparecieron los mamuts? Durante más de 1 millón de años, los mamuts dominaron los paisajes de Norteamérica. Los animales más grandes del continente habían sobrevivido a las peores eras glaciales y sequías a las que la naturaleza podía someterles. Y entonces, hace unos 13.000 años, los mamuts desaparecieron. Los cementerios de huesos nos hablan de un mazazo letal que no solo provocó la muerte de los mamuts, sino también la de muchos otros grandes animales de Norteamérica. Han aparecido indicios que sugieren que un acontecimiento cósmico pudo causar su desaparición. Ahora, una serie de geólogos, químicos y expertos en impactos cósmicos se han reunido para tratar de cercar al culpable. Esta es la historia de cómo se abre paso una nueva teoría. Una teoría no comprobada y muy controvertida. Al igual que los equipos de criminología tratan de resolver un asesinato con las pruebas forenses, ellos intentan reconstruir el momento de la catástrofe a partir de las cenizas. El equipo cree que hay pruebas claras de que estos impactos afectaron a la vida en la Tierra. ¿Pero es cierto que han encontrado a un asesino extraterrestre? ¿O esta teoría en la que tanto han trabajado resultará ser tan solo ciencia ficción? ¿Fue un acontecimiento cósmico el que causó la desaparición de los mamuts y se espera que se produzca otro próximamente? Hace unos 13.000 años, una gran parte de Norteamérica estaba cubierta de hielo. El continente se estaba deshelando lentamente a finales del último periodo glacial. Más allá de las capas de hielo, pequeños grupos de cazadores pertenecientes a la cultura conocida como Clovis o llano acechaban a los mamuts con las afiladas puntas de sus lanzas. Mientras que los mamuts lanudos permanecieron en las regiones más frías y próximas al hielo, los mamuts americanos, más grandes, se extendieron hasta los climas más cálidos del sur. La mayoría de los científicos piensa que los Clovis existían desde hacía algo menos de 1000 años y seguían a estas especies de mamut entre otras presas. El registro geológico está lleno de estas puntas de lanza de los Clovis. La primera huella arqueológica de una cultura de cazadores extendida en el Nuevo Mundo. Entonces, inexplicablemente, todo empezó a cambiar. El clima cambió repentinamente a peor. Las temperaturas se desplomaron e introdujeron a Norteamérica en una breve era glacial. Más o menos al mismo tiempo, los mamuts y la cultura Clovis dejaron de existir. A medida que la Tierra se iba calentando y los glaciares se derretían, algo hizo que el clima volviera a enfriarse.
En Murray Springs, al sur de Arizona, la desaparición de los mamuts es tan evidente como esta línea negra en el margen del río conocida como la capa negra. Aquí se cree que esta capa es una manta de algas que surgieron tras un cambio drástico del medio ambiente. Justo debajo está la capa de la extinción, donde se han encontrado muchos huesos de mamut y muchas de las puntas Clovis que los mataron. En la capa negra y por encima de ella no parece haber rastro de los animales ni de los hombres. La base de la capa negra es como un techo al que hubiera llegado la megafauna extinta para desaparecer de repente. Depositó como si alguien hubiese echado una manta negra por encima del lugar. Este arqueólogo, el Dr. Vance Haynes, ayudó a descubrir este yacimiento en los años 60, pero aún investiga la causa de esta gran extinción enterrada justo debajo de la capa negra. Así que justo en aquel momento desaparecieron el mamut, el mastodonte, el caballo, el bisonte, el camello, el tigre de dientes de sable. En un instante de tiempo geológico preciso murieron todos. Es algo a lo que llevo décadas dándole vueltas. Uno de los mamuts que descubrió el equipo del Dr. Haynes, conocido como la Gran Eloís, parece haber muerto porque le dieron caza. Pero sorprendentemente, su esqueleto quedó cubierto por la capa negra antes de que los carroñeros pudieran diseminar los huesos. El Dr. Haynes sostiene que cualquiera que fuese la catástrofe que barrió a los mamuts del planeta para siempre, se produjo en cuestión de semanas o meses tras la muerte de Eloís. La capa negra cubrió los huesos muy rápidamente después de que lo hubieran matado o hubiese muerto. Podría ser el último o uno de los últimos que cazaron los Clovis. Sin embargo, lo interesante es que todos los restos de lo que cazaron los encontramos en esa capa y están cubiertos por la capa negra. Hace 12.900 años ocurrió algo que no hemos averiguado aún. Los científicos llevan un siglo tratando de averiguar cómo se produjo la gran extinción de los mamuts y otros grandes animales del continente, pero hasta ahora nadie ha identificado al culpable con certeza. Una de las teorías principales apunta al cambio climático, pero la cuestión sigue ahí. ¿Cuál fue el catalizador de ese enfriamiento repentino? La interpretación que hace el Dr. Haynes de las pruebas arqueológicas sugiere una causa más inmediata. Tuvo que producirse un cambio climático muy rápido. Todo parece indicar eso. Desaparecieron en un instante de tiempo geológico. La otra teoría principal sostiene que los mamuts murieron debido a la caza excesiva por parte de los Clovis. Los mamuts sobrevivieron a muchos ciclos distintos. Cambios climáticos, del frío al calor, de húmedo a seco y a la inversa, sin extinguirse. Hasta que apareció la cultura Clovis, y entonces desaparecieron muy rápidamente. Y esa parece la única diferencia con respecto a los que sobrevivieron antes. Si ese pueblo no hubiese aparecido en Norteamérica, esos animales habrían sobrevivido. Yo creo que no se habrían extinguido. Pero algunos creen que tan solo fue una coincidencia que los mamuts desaparecieran poco después de que aparecieran los humanos. Norteamérica es un continente enorme. Pensar que podrías exterminar a todos los animales con un puñado de personas con lanzas no parece una explicación verosímil de esta súbita desaparición. ¿Es posible que una fuerza desconocida mucho más potente desencadenase el cambio climático y sentenciase a los mamuts? En 1988, el Dr. Bill Toppin estaba barajando esa posibilidad mientras examinaba las lascas de piedra que un cazador Clovis había extraído al fabricar las puntas de lanza. Incrustadas en las herramientas de 13.000 años, encontró partículas metálicas diminutas que parecían haberse alojado en la piedra como si fueran balas. Tuvo una corazonada. Hace 13.000 años no había ninguna fuerza terrestre capaz de generar la velocidad necesaria para penetrar en la roca. Eso es.
Bill Topping no es un investigador al uso. Cargó su escopeta con partículas metálicas y comenzó a experimentar. Casi siempre es alguien ajeno al que se topa con algo y dice, eso no puede ser, espera que lo mire. Es emocionante. Algunos de los mayores avances en física nuclear se hicieron en un garaje, no en un laboratorio con un presupuesto multimillonario. Las partículas metálicas dejaron marcas en la superficie de la piedra, pero no se metieron dentro. La respuesta le golpeó como una bala del 12. Topping pensó que solo una explosión de proporciones cósmicas pudo haber generado la velocidad necesaria para que la metralla penetrase en las lascas de los Clovis. En ese momento me di cuenta de que era eso. Estaba en lo cierto. Era un descubrimiento, un acontecimiento de proporciones increíbles. Fin de la cuestión. Pero la cuestión no había hecho más que empezar. La comunidad científica rechazó las pruebas del Dr. Topping. Se creyó que las balas cósmicas de las que hablaba no eran más que sedimentos metálicos que se habían filtrado en las herramientas. Poco después, Topping abandonó la investigación. Pero su idea radical provocó una reacción en cadena de pequeños descubrimientos que podrían conducir a la resolución de uno de los misterios más persistentes de la ciencia. Un investigador solitario se cruzó con la teoría experimental de Topping por casualidad y le intrigó su posible relación con un impacto cósmico que se produjo en 1908. Un meteorito explotó en la atmósfera a la altura de los bosques siberianos. La onda expansiva diezmó cientos de kilómetros cuadrados de bosque. Años después, los investigadores encontraron miles de micrometeoritos diminutos incrustados en los troncos de los árboles arrasados. ¿Pudo ser una explosión cósmica similar, pero mucho mayor, la causante del golpe mortal a los mamuts? Toda una serie de científicos muy distintos entre sí se unirá para dar caza a un asesino extraterrestre. En busca de pruebas que apoyen su nueva y provocadora teoría, todos se preparan para una cacería de dimensiones cósmicas por todo el continente. Si se trata de una colisión lo bastante grande como para exterminar a los mamuts, aún deben quedar rastros del asesino en los colmillos. En busca de un asesino extraterrestre, los investigadores han reconstruido pieza a pieza por toda Norteamérica la escena de un crimen cometido 13.000 años atrás. Encontrar pruebas de que un impacto cósmico exterminó a los mamuts resultó ser una tarea ardua y costosa. Lo que el geólogo Allen West necesitaba eran colmillos de mamut, y muchos. El rastro de los huesos le llevó a lugares bastante extraños. En un almacén a las afueras de Calgary, West esperaba encontrar la huella del asesino extraterrestre impresa en el marfil. En Canada Fossils, uno de los mayores tratantes de fósiles de Norteamérica, los colmillos de mamut se limpian, pulen y venden al peso. El marfil lo traen los buscadores de fósiles y procede de Alaska o Siberia. Se desconoce la antigüedad de los colmillos, así que West tenía mucho trabajo por delante. Tenía que examinarlos uno por uno con un superimán minúsculo en busca de pruebas de la metralla metálica. Había toneladas de colmillos que tuve que inspeccionar, varias cajas, colmillos pequeños y grandes. Perdí la cuenta cuando llevaba examinadas unas 20 toneladas en 3 días. Tras desbrozar esa montaña de marfil, finalmente se topó con la prueba A. Cuando desplacé el imán sobre él y se quedó pegado, sentí un escalofrío por la espalda, igual que si hubiera marcado un touchdown. Pensé, bueno, si el vendedor se da cuenta de lo emocionado que estoy, igual no me lo vende, así que tuve que contenerme. West encontró lo que parecían micrometeoritos en 4 piezas de colmillo. Pero hasta que no encontró un colmillo de más de 3 metros lleno de metralla metálica, no se convenció de que podía tratarse de un bombardeo cósmico mortal. Ahí estaban, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en este colmillo. Si había un mamut allí cuando se produjo la colisión, habría sido devastadora. Miles de estos proyectiles le habrían acribillado.
No obstante, West todavía tenía que determinar con certeza el momento en el que murieron estos mamuts y relacionarlo con el posible impacto cósmico. Extrajo muestras de marfil para analizarlas en un laboratorio de datación radiocarbónica. Si los colmillos tenían 13.000 años de antigüedad y las partículas metálicas demostraban ser micrometeoritos, los mamuts podrían ser víctimas de un mismo asesino cósmico. De otro tratante de fósiles, West consiguió un enorme cráneo de bisonte que también estaba lleno de balas magnéticas similares. Entonces apareció otra prueba en la capa de extinción. Se exhumaron los huesos de un caballo de la época de los Clovis en el lecho de un río de la llanura canadiense. Aunque la datación radiocarbónica de los restos fósiles tiene un amplio margen de error, el cráneo de 13.000 años de antigüedad, lleno de barro, era como una cápsula del tiempo con posibles pruebas microscópicas de la época en que se produjo el supuesto impacto cósmico. Pero para encontrar la prueba extraterrestre irrefutable, tenían que meterse profundamente en materia hasta la escala atómica. Para encontrar posibles rastros cósmicos en la capa de la extinción, se disparó una corriente de partículas atómicas sobre las muestras de tierra extraídas del cráneo del caballo y de otros yacimientos Clovis. Así se conocerían los elementos básicos presentes en esa tierra. Parece que los investigadores tuvieron suerte. Encontraron niveles altos de iridio, un metal poco frecuente en la Tierra pero presente a menudo en los meteoritos. Hace 20 años, el descubrimiento de iridio en una capa de extinción de 65 millones de años de antigüedad sirvió para formular la reveladora teoría de que un tremendo impacto cósmico había acabado con los dinosaurios. ¿Es posible que millones de años después los mamuts corrieran la misma suerte? Nunca digas nunca. La primera vez que se sugirió que un impacto acabó con los dinosaurios, hubo gente que dijo que eso era imposible. Pero así fue. La diferencia es que en la historia de la humanidad esto ocurrió ayer. Si al final esto fue así, es un descubrimiento importante. Para demostrar que se produjo una colisión que afectó a todo un continente, los investigadores se distribuyeron por Norteamérica y peinaron la capa de extinción en busca de pruebas extraterrestres. Su esperanza de encontrar concentraciones elevadas de iridio en otros yacimientos del continente se cumplió. Pero el iridio no es suficiente para probar que hubo un impacto. En raras ocasiones se puede llegar a concentrar mediante procesos geológicos propios de la Tierra. Para tener pruebas concluyentes, era necesario encontrar un arsenal de restos cósmicos. Los investigadores recurrieron a la doctora Luann Becker, una geoquímica especializada en la microquímica de los impactos extraterrestres. En su laboratorio, pulverizó las muestras y las sometió a ebullición para descomponerlas en sus elementos químicos y buscar nanopartículas de polvo estelar. Estamos observando cosas que no se ven a simple vista. Y llegar a encontrar la aguja en el pajar y poder demostrar que no hay ninguna posibilidad de que viniese de la Tierra, es fascinante poder hacerlo. No es algo que puedas sostener o meterte en el bolsillo. A medida que el brebaje potencialmente cósmico se destilaba, iba adquiriendo un tono rojizo, una señal de que entre las motas de polvo podía esconderse una sustancia extraterrestre. Según Becker, lo que encontró eran fullerenos o buckyballs, unas extrañas moléculas de carbono en forma de balón de fútbol con helio 3 en su interior. Los fullerenos se forman cuando las poco comunes estrellas de carbono estallan. Becker cree que la única forma en la que pueden llegar a la Tierra es a bordo de un cometa o un asteroide. Los fullerenos son esencialmente polvo estelar. Son alucinantes, algo que se forma cerca de una estrella, que captura lo que haya en el ambiente y lo conserva durante billones de años, hasta que alguien llega como yo. Lo saca de una piedra, lo abre y mira dentro. Es algo extraordinario. Cuanto más investigaba la doctora Becker, más fullerenos aparecían en los estratos correspondientes al momento de la desaparición de los mamuts. Gracias a este nuevo hallazgo, aumentaba la confianza de los investigadores en la posibilidad de que su teoría del impacto pudiera ser cierta.
Pero los fullerenos son objeto de un encarnizado debate. Muchos expertos se muestran escépticos ante esta ciencia emergente. ¿Se puede sostener la teoría del impacto con pruebas que son demasiado pequeñas para poder verlas? Creo que tenemos pruebas que no podemos ver, pero sí podemos degustar lo que hay en la roca. Y con eso me refiero a la geoquímica. Entonces pienso que podemos creerlo. Estamos desintegrando el polvo para estudiarlo. Yo creo que todo esto es consecuencia del programa espacial y la exploración de nuevos mundos. Estamos observando las cosas con más detalle que nunca. Gracias a las muestras de polvo espacial, el equipo cree que ha encontrado un sospechoso que cuadra con la escena del crimen. Pero hay una laguna importante en su teoría. Un impacto capaz de diezmar un continente habría dejado un cráter, pero hasta ahora no se ha encontrado ninguno. Hasta que encuentren el lugar del impacto, la gran pregunta sigue siendo: ¿si algo se estrelló en la Tierra hace 13.000 años? ¿Fue suficientemente grande como para exterminar a los mamuts? En su esfuerzo por resolver el misterio de 13.000 años de antigüedad sobre la extinción de los mamuts en Norteamérica, los investigadores trazan la trayectoria del impacto de un posible material extraterrestre que quedó esparcido por todo el continente. Intentan encontrar el epicentro de lo que sospechan que pudo ser una colisión cósmica apocalíptica. A partir de unas motas de polvo extraterrestre empieza a perfilarse una imagen aterradora. El tipo de energía de la que estamos hablando es quizás 100 veces mayor que la de las bombas nucleares. La intensidad del calor sería increíble. Lleva fragmentos del proyectil y materiales fundidos, y todo eso desplazándose a toda velocidad. Estamos hablando de millones y billones de balas que se extienden por toda Norteamérica. A medida que el equipo localiza las concentraciones de posibles pruebas extraterrestres, el rastro los conduce a la zona en la que pudo producirse el impacto, en algún punto de la parte noroeste del continente. Una región que en aquel momento estaba cubierta por el vasto hielo de las Lorencianas. El hecho de que no se haya encontrado ningún cráter empezó a tener sentido. ¿Era posible que la gruesa capa de hielo hubiese ocultado el choque contra la Tierra? Para probar su hipótesis, llevaron una gran arma al laboratorio de colisiones a hipervelocidad de la NASA. Utilizando cuentas de cristal para simular el cometa o asteroide, el geólogo planetario y encargado de disparar, el Dr. Peter Schultz, dispara perdigones a casi 20.000 km por hora en una cámara de aislamiento para dar con las claves físicas de los impactos cósmicos. Es sin duda un buen sospechoso. Si piensas en un asesinato, estudias las probabilidades. Ya han ocurrido cosas como esta. Cada vez que hago un experimento, pienso en lo que puede haber pasado. Si pasó algo así, entonces, ¿podría volver a ocurrir? ¿Seremos las próximas víctimas? Eso hace que sea imprescindible descubrir si ocurrió realmente. Para el Dr. Schultz, hay dos situaciones posibles por las que un impacto aniquilador no haya dejado un cráter evidente. Su primer disparo simula una explosión en el aire, por la que el cometa o asteroide comienza a romperse y estallar lanzando bolas de fuego al penetrar en la atmósfera antes de colisionar. ¿Ve? Está cayendo con multitud de pequeños fragmentos. Esto es lo primero que impacta. Si estuviera lo bastante cerca para verlo, sería lo último que vería. Sí, señor. Eso es. Está bastante claro. Hay una nube de detritos que interactúa con la atmósfera y la calienta tremendamente. Golpea la superficie del cráter, muy poco profundo, con miles y miles de pequeños impactos alrededor. Y será muy fácil que con el paso de un poco de tiempo, con la acción del agua y del viento, las pruebas desaparezcan. Así que no nos queda nada más que los restos de la catástrofe.
El experimento de la explosión en el aire demostró que al propagar la energía en el punto del impacto, la colisión habría dejado un cráter menos evidente. Pero la nube de detritos continúa su camino a toda velocidad con resultados igualmente mortales. A continuación, el Dr. Schultz prepara la cámara para disparar en un bloque de hielo que representa una sección de la capa de hielo de 3 kilómetros de grosor que había en la región de las Lorencianas. Dios mío, lo hemos destrozado. Como ve, hay muy poco cráter, apenas hay nada. De hecho, el proyectil golpeó la superficie, pero dejando un cráter muy poco profundo. Lo más importante que descubrimos con el experimento es que el hielo sirvió como escudo. Absorbió mucha energía, gran parte de los daños. Como consecuencia de ello, la Tierra no habría sufrido daños. El hielo se rompió y empezó a desmoronarse y derretirse, así que las pruebas quedaron ocultas. Para los mamuts que estaban en la zona de la colisión, lo importante no era el primer golpe, sino la devastadora ola de calor y metralla que salió disparada del lugar del impacto. Podemos ver la luz del impacto, la columna de vapor que se origina y los restos que salen disparados. Y vemos estos bloques gigantes que empiezan a romperse a consecuencia de la onda expansiva. Cuando piensas en un impacto de este tipo, piensas en que te alcance el proyectil. Pero yo creo que lo que es mucho más peligroso son los restos de la colisión, la nube de vapor, polvo y gas caliente en la que queda envuelta la mayor parte de Norteamérica. Eso es lo realmente aterrador. A lo largo del tiempo, las pruebas del impacto se pueden haber derretido, pero como la onda expansiva asoló todo el continente, tuvo que dejar un rastro de detritos abrasados. Al peinar la capa de extinción de hace 13.000 años, los investigadores encontraron otra prueba crucial. Estaba trabajando en un yacimiento. Utilizaba el tamiz para examinar los sedimentos y vi algo sólido. Cuando lo limpié, era una extraña pieza de cristal negro. Veía cómo reflejaba la luz y supe inmediatamente que era algo extraordinariamente raro. Nunca había visto algo así. Los cristales negros son los restos del carbono fundido, lo único que queda de las plantas y los árboles que se abrasaron. El equipo cree que este carbono cristalizado se pudo formar en la onda térmica expansiva a medida que avanzaba desde el lugar del impacto a velocidades supersónicas. Observando más atentamente, un científico encontró otra posible conexión cósmica. Con un microscopio electrónico de barrido, un antiguo especialista de la NASA en meteoritos, el Dr. Ted Bunch, descubrió partículas de cuarzo incrustadas en el carbono cristalino. Una pista de que se podría haber formado en la olla a presión de la onda expansiva de la explosión. Vimos este cristal que había aparecido y sobre él había algunas partículas de cuarzo, lo que significa que los atrapó al instante. Es significativo porque demuestra que el cristal de carbono se desplazó por el aire. La onda expansiva sale hacia afuera, comprimiendo los gases atmosféricos por delante de ella. Los árboles se fundieron y con toda la agitación el cuarzo ascendió en ese mismo remolino y quedaron unidos. Según se iba avanzando en las excavaciones de las capas de extinción en los yacimientos de todo el continente, empezaron a aparecer otras formas misteriosas. Unas esférulas de carbono huecas y esponjosas. El equipo sospechaba que se habían formado cuando el carbono fundido había ascendido y empezado a girar a gran velocidad en la tormenta de fuego de la explosión cósmica. Estas esférulas y el carbono cristalino se podrían haber formado en bosques incendiados o en erupciones volcánicas. Así que el equipo necesitaba un vínculo más estrecho con el impacto cósmico. Lo que no sabían es que esas esférulas albergaban una gran sorpresa. Había algo alojado en el interior de esas diminutas esferas negras. Pero para descubrirlo, era necesario utilizar las herramientas nanotecnológicas más precisas. En un microscopio electrónico de gran potencia se coloca un fragmento de una esférula de carbono en una bomba de vacío y se rocía con un rayo de electrones para revelar su estructura interna submicroscópica. Millones de formaciones cristalinas aparecieron inesperadamente en las pantallas.
Parecía que habían dado con la forma más pura que se conoce del carbono: los diamantes. Eran piedras preciosas a escala nanométrica. 1 millar de ellas cubriría el grosor de un pelo humano. Seguía mirando las imágenes y estudiándolas, por si me estaba imaginando cosas. No había duda de que se habían identificado como nanodiamantes. Estaba estupefacto. Los nanodiamantes son omnipresentes en el espacio, pero muy escasos en la Tierra debido a las presiones extremas que son necesarias para que se originen. Hasta ahora, siempre que se han encontrado nanodiamantes, han estado relacionados con un hallazgo de carácter cósmico. El descubrimiento de los nanodiamantes fue un momento de los de gritar ¡Eureka! Creo que incluso a los más escépticos les será muy difícil negar ese tipo de prueba de un impacto extraterrestre. Si se comprueba la existencia de estos nanodiamantes y se encuentran más a lo largo del continente, el descubrimiento podría ser la mejor baza del equipo. Con una colección de pruebas incriminatorias para apoyar la teoría del impacto, estaban preparados para enfrentarse a la escéptica comunidad científica y mostrar sus cartas finalmente. Es posible que nunca se conozca la naturaleza exacta del asesino, pero hay un grupo de científicos que está convencido de que un día, hace 13.000 años, la vida de los hombres, los mamuts y otros animales de Norteamérica cambió para siempre. Según la nueva y controvertida teoría, un asteroide o cometa mortífero de más de 1,5 kilómetros de ancho entró en la atmósfera y alteró el curso de la historia de un solo golpe. Desde la Tierra, el proyectil se ve como un fogonazo de luz brillante a medida que avanza a unos 160.000 kilómetros por hora. De inmediato, estalla sobre la vasta capa de hielo con una fuerza varias veces superior a la de todo el arsenal nuclear mundial. Todo aquello remotamente cercano al impacto se vaporiza instantáneamente cuando lo alcanza la onda térmica expansiva con temperaturas superiores a los 10.000 grados. En su estela, una enorme nube surcada por la metralla recorre el terreno. Billones de toneladas de restos lanzados a la atmósfera que llueven sobre Norteamérica. En las horas posteriores a la explosión inicial, la mayor parte del continente está sitiado. Para los clovis, los mamuts y otros animales, fue un día infernal. Pero por muy catastrófico que aquello fuera, la mayoría de los expertos coinciden en que el impacto no habría hecho desaparecer por sí solo a todos los mamuts de Norteamérica. En algunas zonas se han encontrado huesos de mamut que parecen datar de fechas posteriores al supuesto impacto, hace 13.000 años. Para poder asociar el impacto con la extinción tiene que haber algo más aparte del contundente choque. El equipo sospecha que la colisión del cometa o el asteroide provocó una reacción en cadena de catástrofes medioambientales. Primero, muchas regiones de Norteamérica se consumieron en el fuego, a lo que le sucedió una intensa glaciación de 1000 años. En el apocalíptico periodo posterior, las últimas manadas de mamuts habrían perecido. No pudo ser un caos de un solo puñetazo. A diferencia del que acabó con los dinosaurios, este fue más como una herida infectada. Para que se produzca un cambio como este tiene que ocurrir un acontecimiento de grandes dimensiones que colisione en el punto exacto, en el momento justo, para que se produzcan estos efectos en cascada. La teoría de que un impacto cósmico desencadenó un efecto dominó de catástrofes medioambientales que desembocó en un cataclismo climático tenía sentido para el equipo de investigación, pero ahora tenían que encontrar pruebas que la sostuvieran.
De vuelta a la supuesta capa de extinción, empezaron a aparecer las primeras pistas. Allá donde miraran, los miembros del equipo encontraban concentraciones altas de hollín y carbón. Posibles pruebas de que el impacto originó una epidemia de tormentas de fuego que asolaron el continente. Los científicos que estudiaban los núcleos de hielo en Groenlandia aportaron otra pieza del rompecabezas. El hielo de 13.000 años de antigüedad está repleto de nitratos tóxicos y amonio, un indicador de que la atmósfera en el hemisferio norte podría haber estado llena de humo y de polvo. Hay otras explicaciones posibles para esta prueba, como una cadena de relámpagos que causaran una serie de incendios por todo el continente. Pero eso no explicaría la presencia de los demás supuestos restos de origen cósmico. Según la teoría del impacto, cuando no quedaba nada que quemarse, los mamuts y los cazadores Clovis tuvieron que competir en un entorno completamente devastado. Para los animales que sobrevivieron, especialmente los más grandes como los mamuts, los mastodontes, los perezosos gigantes y demás, encontrar comida suficiente para sobrevivir debió ser un reto insuperable. El equipo cree que el continente llegó a un punto de no retorno cuando la consecuencia final del impacto todavía no se había producido. Se trata de algo que afectó profundamente al clima. Algo especial que hizo que entrara en barrena. No fue cosa de un año o dos o tres. Se mantuvo así durante 1000 años. Hubo una glaciación. La vida es fuerte y se abre paso. Esto sugiere que pocos seres sobrevivieron. El eminente geólogo marino Jim Kennett no abandonaba la posibilidad de que fuera un impacto lo que desencadenó el repentino cambio climático. Cuando escuché esta hipótesis, mi primera reacción fue pensar que podía tener sentido. Tenemos unas anomalías que, en mi opinión, de repente se pueden explicar con este acontecimiento extraterrestre. El impacto cósmico parecía ser la chispa perdida que Kenneth había estado buscando durante más de 30 años. En su laboratorio, extrajo diminutos microorganismos de muestras del fondo del océano y los calentó para aislar sus componentes químicos. Las muestras se introdujeron en un espectrómetro de masas. En las hojas de datos biológicos, Kenneth pudo leer la historia de las vidas de estos pequeños animales. Llegó a la conclusión de que aproximadamente cuando se produjo el presunto impacto, los niveles de salinidad del Golfo de México y del Océano Atlántico se alteraron violentamente. Todas las aguas de Norteamérica se habían alterado. Por algún motivo, en el río Mississippi se detuvo el flujo regular de agua procedente del deshielo glaciar aproximadamente en el mismo momento en el que cerca del borde de la capa de hielo había una corriente de agua dulce que comenzó a fluir hacia el este para ir a desembocar en el Océano Atlántico. A medida que los niveles de sal en la superficie del océano se fueron atenuando, se pudo producir un cierre de la banda transportadora atlántica. Corrientes profundas de agua salada densa que liberan calor en la atmósfera y regulan partes del clima de Norteamérica. Ahora Kenneth piensa que el detonador más probable del cambio climático fue el impacto cósmico del que se sospecha. Este fue realmente un gran mazazo sobre el sistema climático de la Tierra. Al volver a la zona de impacto, la última pieza de su teoría encaja. Si el impacto se hubiera producido cerca de la capa de hielo, ¿podría haber causado que el hielo se colapsara y se derritiera? ¿Y provocado el cambio del clima? Puedo imaginar el escenario de un choque contra el hielo que se rompería. Sería un golpe muy desafortunado. La onda expansiva se extendería. Provocaría el desgarro del borde de la capa de hielo, pero para poder tener ese tipo de consecuencias, debe ocurrir en el punto adecuado. Con un golpe perfecto en el hielo, su teoría, de ser cierta,
podría resolver todo el misterio que rodea el punto de inflexión de más de 13.000 años. Pero justo cuando el equipo sentía que sus pruebas estaban tomando el rumbo correcto, recibió malas noticias. Los resultados de las pruebas realizadas a los 4 colmillos de mamut del almacén de fósiles de Canadá habían llegado. Aunque la metralla metálica podía ser extraterrestre, los resultados no eran concluyentes. Los metales podrían haberse incrustado en los colmillos mucho después de que se produjera la muerte de los mamuts. También descubrieron que los colmillos tenían una antigüedad de unos 35.000 años, por lo que esos mamuts no podían haber muerto como consecuencia del posible impacto que se produjo hace 13.000 años. Todo esto plantea otra interesante pregunta. Si se trataba de proyectiles cósmicos y todos habían alcanzado los colmillos al mismo tiempo, ¿se habría producido otro impacto 20.000 años antes? Hay un científico que piensa que podría haber una conexión. Su gran idea es que la Tierra puede ser víctima de un patrón recurrente de destrucción cósmica. En el origen de esta sospecha se encuentra la entidad más poderosa del universo. La evidencia de un impacto cósmico en Norteamérica hace tan solo 13.000 años da pie a una aterradora posibilidad, la de que estos acontecimientos que alteran la vida puedan ser más comunes de lo que nos gustaría. Podemos encontrarnos en una etapa en la que estos acontecimientos se producen con mayor frecuencia. No cabe duda de que estamos a merced de los caprichos de los acontecimientos cósmicos. Más que un hecho aislado, el químico nuclear Richard Firestone cree que el impacto que podría haber eliminado a los mamuts de Norteamérica fue el golpe más reciente de una serie de encontronazos cósmicos. Esta idea surgió a raíz de las noticias de que los colmillos de los mamuts, a pesar de tener incrustada metralla, son mucho más antiguos que el impacto de hace 13.000 años. Al principio era muy desalentador lograr un resultado que no coincidía con lo que esperaba. Y llegó a quedar claro que se trataba de un acontecimiento que se produjo hace 30.000 o 35.000 años. ¿Cuántos otros acontecimientos se habían producido sin que realmente tuviéramos grandes noticias al respecto? Fue entonces cuando Firestone se dio cuenta de que tanto los hechos de hace 13.000 años como los de hace 35.000 presentaban una simetría inusual con otro misterio geológico. Partículas espaciales, conocidas como rayos cósmicos, penetran constantemente en nuestra atmósfera e irradian la Tierra. Este influjo se puede medir en forma de carbono radiactivo o radiocarbono. Al estudiar los datos, Firestone vio que había picos de radiocarbono inexplicables aproximadamente en el mismo momento de los dos presuntos impactos. Entonces se centró directamente en un pico aún más drástico de hace aproximadamente 45.000 años, y el patrón empezó a tener sentido. Los impactos podrían haber estado precedidos por un tipo de explosión cósmica mucho mayor, una supernova. Las supernovas podrían tener la influencia dominante en la historia de la Tierra. Si la Tierra estuviera tan cerca de la explosión de la supernova como lo estamos del Sol, nos hubiera incinerado. El presentimiento de Firestone es que hace unos 45.000 años, una estrella que se encontraba en su fase final implosionó a una distancia de 100 años luz. El lado de la Tierra que quedó expuesto se vio invadido por una dosis letal de radiación. Habría habido mucha gente afectada por la radiación que habría provocado gran cantidad de aniquilaciones instantáneas. Algo parecido a lo ocurrido en Hiroshima. Tras la explosión inicial, la onda expansiva de la supernova se habría dirigido hacia el exterior, rompiendo así el equilibrio en el sistema solar. Una supernova puede recolocar los objetos de nuestro sistema solar y cuando se topa con algo como un cometa, lo roza suavemente. Recibe un pequeño empujón, ese poco que podría marcar la diferencia entre que chocara contra nosotros o que no nos tocara. Firestone cree que la onda expansiva de la supernova puede haber sacado de sus órbitas estables a asteroides o cometas. Miles de años después, estos proyectiles cósmicos podrían haber alcanzado la Tierra.
La posibilidad de que una supernova distante hubiera podido enviar hacia la Tierra ondas de destrucción de gran velocidad es una idea inquietante. Pero en este punto es una mera hipótesis. Hay pocos datos que la respalden. Para los demás miembros del equipo de investigación, es el impacto que se calcula que se produjo hace 13.000 años el que atrae toda la atención. Años de estricta ciencia se ponen en juego con la nueva y polémica teoría. El punto fuerte de la teoría es que estamos encontrando múltiples trazas del impacto en los distintos lugares que hemos estudiado. Es evidente que fue un acontecimiento con la magnitud suficiente como para afectar a un continente muy grande. Ahora que ya han reunido todas las pruebas, son otros científicos los que tienen que ponerla a prueba hasta el límite. Merece la pena escucharlo. Imagino que la mayoría de la gente va a estar escéptica al principio porque se trata de una idea nueva. Creo que hay que insistir en ella. ¿Pueden reproducirla a otras personas? ¿Pueden encontrar el mismo tipo de pruebas? Este es el tipo de preguntas para las que todos esperamos respuestas. Para estar seguros sobre el impacto son necesarios muchos niveles de prueba diferentes. Y ahora parece que nos encontramos ante uno de ellos. Pero todavía no hemos marcado el gol. La naturaleza nos ofrece curvas constantemente. Creo que es por eso por lo que es imprescindible que encontremos la prueba inequívoca. Aunque los restos de un gran impacto superen las pruebas, la labor más difícil será demostrar el vínculo entre el asesino cósmico y la extinción de los mamuts. Está claro que es una idea muy provocadora. Cuando hablamos de impactos que han afectado al desarrollo de la vida en nuestro planeta, será polémico plantear una observación como esta. Pero al fin y al cabo, hacer semejante observación y no informar sobre ello a la comunidad es como para preguntarse, ¿y entonces, para qué estás en esto? Algunas pruebas son tentadoras, pero la teoría sobre la destrucción excesiva es un caso circunstancial. La teoría sobre el cambio climático es un caso circunstancial. ¿Vamos a terminar teniendo un tercer grupo de pruebas circunstanciales o vamos a conseguir una que sea el factor definitivo? Por supuesto, todos estos factores tuvieron un papel decisivo en la extinción. Los descubrimientos recientes de esqueletos de mamuts en algunas islas de las costas de Alaska y Siberia sugieren que el último de estos fascinantes animales podría haber resistido hasta hace aproximadamente 4.000 años. La datación de los huesos de mamut por radiocarbono no es precisa, pero la mayoría de los expertos está de acuerdo en que muchas de las manadas de mamuts y otros grandes animales de Norteamérica desaparecieron de forma extraña en un momento cercano al del presunto impacto y sus secuelas. El misterio no gira en torno al último mamut vivo. Se trata de identificar el factor decisivo que dictó su suerte. A la vista de los datos estoy convencido de que se produjo un impacto extraterrestre. Sigo pensando en las consecuencias, el efecto que esto tuvo en los animales, en los clovis y en el clima. Si me preguntan, creo que si no se hubiera producido el impacto, los mamuts hubieran sobrevivido mucho más tiempo casi con toda seguridad. Hubieran podido seguir viviendo en Norteamérica actualmente. El descubrimiento no sería el primer impacto cósmico capaz de alterar la vida. La diferencia es que este se encuentra demasiado cerca de casa, algo que resulta inquietante. Allí debió de haber humanos que vivieron la experiencia. En el momento aproximado en el que se supone que se produjo la colisión, desaparecieron todos los signos de vida de los clovis. Es algo que normalmente nadie hubiera esperado que fuese cierto. Y sin embargo hay pocas cosas que nos preocupen hoy en día por su capacidad para eliminar las especies literalmente, pero esta es una de esas cosas. Si la teoría se sostiene, tendrá consecuencias más allá de la historia de los mamuts. La vida sobre la Tierra ha estado dictada por este tipo de catástrofes. Estas grandes tensiones son lo que nos hace girar y tomar una dirección diferente. Los mamíferos no habrían podido emerger de una manera tan prominente tras el impacto de la desaparición de los dinosaurios si no hubiéramos eliminado a nuestros competidores. ¿Podría la vida cambiar de nuevo en respuesta a un impacto? ¿Podrían cambiar los humanos en respuesta a un impacto? Rotundamente sí. Eso va a ocurrir. Parece que la Tierra está destinada a vivir otro encuentro cósmico violento. Y este puede producirse antes de lo que habíamos pensado. Nadie sabe si tardará en producirse, pero cuando ocurra, será cuestión de segundos.